Hola jóvenes, les voy a explicar en qué consiste la metodología de filosofía para niños, que es la base en la que se fundamenta la estrategia conocida como comunidad de indagación. Bueno, por principio de cuentas, la filosofía para niños es un enfoque que surge en Estados Unidos, creado por un filósofo norteamericano llamado Matthew Lipman, por la década de los 60. Y la creó porque él daba clases en la Universidad de New Jersey y se dio cuenta de que sus alumnos de filosofía tenían muy poca capacidad de reflexión, de análisis y de crítica. Y con ese tipo de alumnos, pues él comprendió que ya no se podía hacer mucho. Entonces pensó en trabajar con los niños y creó una estrategia conocida como comunidad de indagación. Y inició con niños muy pequeños de preescolar. Conforme avanzó el tiempo fue teniendo más adeptos, más simpatizantes, y su programa fue creciendo de tal manera que posteriormente, después de trabajar con niños de 4 o 5 años, siguió trabajando con niños de 6, 7, 8, 9, hasta llegar precisamente a los adolescentes y a los adultos. Como surge en la década de los 60, ya tiene bastantitos años. Es un movimiento que se difundió por todo el mundo. Aquí en México hay un movimiento muy fuerte. Sus principales representantes están ubicados en Chiapas y todos los años dan 2 cursos acerca de filosofía para niños precisamente. ¿En qué consiste esta estrategia concretamente? Bueno, como empezó a trabajar con niños, eh, se puso por meta establecer un escenario en donde había que crear un ambiente de respeto, entre los niños, tomar en cuenta todas las opiniones, darles la oportunidad de que expresen su pensamiento y lo más importante, que desarrollaran una actitud de indagación, de investigación relacionado con su pensamiento y su forma de pensar y su forma de actuar también. Es básicamente en eso consiste, y para eso estableció una serie de reglas, una serie de pasos, que son básicamente las siguientes. La primera es que entre los niños y el coordinador establezcan una serie de reglas para poder platicar, para poder comunicarse, para poder dialogar. Y reglas tales como, por ejemplo, levantar la mano para participar, mmm, respetar los diferentes puntos de vista de los compañeritos, es, escuchar con atención, cosas por el estilo. Las reglas son creadas tanto por los alumnos como por el coordinador o por el maestro. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. El segundo paso es dar lectura a una historia o a un cuento o a una anécdota o a algo que al coordinador le parezca interesante y que le parezca productivo para indagar en la forma de pensar de los niños. Después de dar a conocer esa historia, se les pide a todos los niños que elaboren una pregunta, una o dos preguntas. Y después de preguntas que sean abiertas, que sean, que sean de tal manera que nos permitan dialogar, que no sean preguntas concretas, como por ejemplo cómo se llamaba el personaje de la obra o cómo se llamaba el título de la obra, sino que sean preguntas abiertas prácticamente. Después de que los niños elaboran sus preguntas, entre ellos dialogan y empieza un proceso para elegir una de esas preguntas, la que más les llame la atención, la que más les haya gustado.
Y esa pregunta a veces es una pregunta que al coordinador le puede resultar muy atractiva y la aborda con mucho ánimo. Pero a veces puede ser otra pregunta que al coordinador no le resulte atractiva y se tiene que aguantar, pues se tiene que aceptar la pregunta que los niños eligieron y abordarla. ¿Cómo se va a contestar esa pregunta? Bueno, observando las reglas que se establecieron en el primer paso. Quien quiera contestar esa pregunta, pues que levante la mano, que se respete el orden de los que participan, y etcétera, etcétera. Cuando ya después de que se realiza la elección de la pregunta y algunos niños empiezan a exponer sus puntos de vista, siempre como coordinador es importante tratar de indagar un poco más en lo que expuso el niño, eh, qué es lo que piensa acerca de la pregunta que se eligió. Hay ocasiones en que puede no ocurrírsele ninguna pregunta al coordinador y es válido también porque no es una persona tampoco infalible y sabelo todo y cosas por el estilo, ¿no? Pero sí es importante que cuando se ocurra algún cuestionamiento, alguna pregunta, se haga y se ponga sobre la mesa. Y si ese niño no la puede contestar, pues se dé apertura a que la conteste otra persona. De tal manera que ese proceso podría durar en clase una media hora, 40 minutos, después de las cuales se pide que se haga una conclusión, alguno de los niños que haga una conclusión sobre todo lo que se platicó en el ejercicio y con esto se concluye ese paso concretamente. Posterior se les pide que hagan una reflexión escrita, de ser posible, a los niños sobre qué les pareció el ejercicio. Después de hacer esta reflexión y la comparten con sus compañeritos, se procede a contestar una serie de ejercicios que están diseñados precisamente para indagar un poquito más en la forma de pensar relacionada con el tema que se haya abordado. Y después de contestar esos ejercicios, igual también se ponen en consideración en comunidad de indagación y se dan a conocer sus puntos de vista. De esta forma los niños van aprendiendo a ser más críticos, a pensar con una profundidad un poco más cercana a la realidad o con muchos más fundamentos. Básicamente en eso consiste la estrategia de comunidad de indagación creada por Lippmann y la que vamos a poner en práctica a continuación.